Bueno, acá estamos viendo un corte histológico de una articulación. Esta articulación es la cadera de una rata. Vemos acá los dos huesos encastrando con tejido cartilaginoso, formando parte de las superficies en la que encastran. Vemos que alrededor de estos huesos y cartílagos hay tejido conectivo, vascularizado, los músculos con sus distintas, disposiciones en el espacio e inserciones, y por fuera vemos la piel. Bien, vamos a abocarnos al cartílago de esta cabeza femoral. Vemos que la superficie articular es lisa, este es cartílago hialino, es lisa y da hacia esa luz que es la cavidad, digamos, que es la cavidad articular, para encastrar con la cavidad que la contiene a esa cabeza femoral. Bueno, vemos que el cartílago es una matriz, es tejido conectivo, por lo tanto es una matriz avascular en la que están inmersos estas células que producen esa matriz, que son los condrocitos. Estos condrocitos se nutren por imbibición, es decir, que entran los nutrientes y salen los productos que pretende desechar la célula a través de su matriz. Bien, el cartílago, es importante tener en cuenta que el cartílago es lo que hace crecer al hueso. Hay distintas formas de crecimiento del hueso, intramembranosa y endocondral. Vamos a hablar un poco de la endocondral, es decir, esa forma de crecimiento óseo que es a partir de cartílago. Entonces, vemos que acá, esta parte del cartílago, que es la del extremo de la cabeza del fémur, la que da hacia la cavidad articular, tiene un polo opuesto que es el que ya está osificado, que es este. Bien, entonces, ¿cómo crece? ¿Cómo es esa transición de cartílago a hueso? Para crecer este hueso lo que hace es expande el cartílago y lo transforma en hueso. Expande el cartílago y lo transforma en hueso. Así va adquiriendo, los huesos largos van adquiriendo las dimensiones en cuanto al largo. Bien, cuando ese cartílago, que es un cartílago que está en las metáfisis óseas, en las metáfisis de los huesos largos, se consume entero, esa persona deja de crecer en largo. Bien, acá vemos cómo es esa secuencia. Podemos decir que acá hay un sector de condrocitos que están estables. ¿Qué quiere decir estables? Que no proliferan tanto, que solo sostienen el tejido. ¿De acuerdo? Solo sostienen el tejido en cuanto a matriz, en cuanto a celularidad. Pero vemos que acá hay un sector que está proliferando. ¿Cómo sabemos que prolifera? Porque se disponen como en línea. Fíjense como que fueran unas montañas de monedas. Se apilan como monedas. En el sentido que el hueso crece. Entonces, si ustedes prestan atención, ven esta disposición como así en el sentido en el que desplaza el cursor. Como que estas pilas de condrocitos se disponen de esa manera porque estamos dentro de lo que es el sector proliferante del cartílago. Esos condrocitos proliferantes luego van a adquirir un aspecto que es hipertrófico, es decir, que hay un aumento
no del número de las células, que es lo que pretende este sector, sino que este lo que pretende es aumentar el tamaño del condrocito, condrocitos hipertróficos. Entonces vemos que son realmente células grandes, más claras, tienen abundante glucógeno, pero sigue siendo cartílago. Este cartílago sigue siendo avascular. Ahora, en este otro sector, en el que ya se está transformando a hueso que vemos acá, lo que comienzan a aparecer son vasos sanguíneos. Fíjense que ahí vemos eritrocitos sueltos, porque evidentemente están asociados a vasos vecinos. Acá vemos un vaso. Entonces, la vascularización de esta zona interviene. ¿Y por qué proliferan esos vasos? Porque los mismos condrocitos comienzan a fabricar factores de crecimiento para vasos y comienzan los vasos a invadir ese sector, y el tejido condral comienza a poder transformarse y comenzar a depositar matriz osteoide a partir de osteoblastos, que ya lo vamos a ver más de cerca. Entonces, podemos decir que el cartílago, cuando va a intervenir en una osificación endocondral, tiene un sector que es un sector más estable, un sector más proliferante, que se dispone como en pilas de monedas, un sector condral hipertrófico y la zona en la que está osificando luego. Si ponemos un mayor aumento en este sector, vamos a ver esa transición desde estos condrocitos a estos sectores en los que aparecen vasos sanguíneos, espículas, que estas son, digamos, es una disposición en el espacio de una matriz que comienzan a fabricar estas células que se llaman los osteoblastos, que comienzan a fabricar matriz, que es la que se va a ir osificando. Entonces fíjense que a diferencia del cartílago, en el tejido óseo, este tejido óseo recién formadito, aparecen estructuras vasculares. El tejido óseo es un tejido conectivo vascularizado. En cambio, el condral es avascular. Entonces, vemos acá cómo estas trabéculas óseas se disponen en la profundidad, disponiendo una matriz osteoide con los osteoblastos generándola. Esta matriz que se ve acá con esta coloración se ve azul, se ve un azul celeste, con el tiempo se calcifica y queda, digamos, mineralizada, y es el tejido óseo trabecular propiamente dicho. Entonces, de esta manera podemos ver lo que es osificación endocondral. Veamos ahora algunas características del hueso. Vamos a poner otro corte histológico, pero que también se evidencia lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es un poco menos notorio. Pero acá vemos que hay un sector del cartílago que es un poco más hipertrófico, pero como que tuviera también osificación endocondral. Pero vamos a ver el hueso. En este caso vamos a ver hueso esponjoso, trabecular. Bueno,
Bueno, estas trabéculas óseas, fíjense cómo se disponen en el espacio, van a tener una orientación, no tienen una orientación caótica, lo hacen en el sentido de líneas de fuerza que pretenden dar al hueso ser un poco más liviano, pero también una alta resistencia según su función. ¿De acuerdo? No es lo mismo cómo se dispone este hueso, estas líneas, si es un niño que recién aprende a levantar la cabeza, que si es un niño que gatea, que si es un niño que ya camina, que si es un adulto, que si tiene sobrepeso o no, que si tiene alguna posición viciosa, llamémosle alguna renguera, por ejemplo. Todo eso hace que se reacomoden todas estas líneas, por eso el hueso es altamente dinámico. Además de ser un reservorio de algunos minerales como calcio y fósforo. Bien, estas trabéculas vemos que las células que están alrededor de ellas por ejemplo, todas estas que vemos acá son osteoblastos. Estos osteoblastos generan la matriz. Genera la matriz, que es matriz osteoide, y que se va a calcificar, ¿de acuerdo? A mineralizar. Cuando esos osteoblastos quedan encerrados dentro de esa espícula ósea, queda como en el agujerito, queda dentro de la célula, esa célula baja de manera importante su metabolismo. No se reduce a cero, por supuesto. Tiene una actividad metabólica, pero es mucho menor que la de un osteoblasto. Y en ese momento pasa a llamarse osteocito. Es decir, tenemos los osteocitos, los osteoblastos, y acá en este corte que no se ven claramente, también pueden aparecer los osteoclastos, que son células que lo que hacen son células del tipo macrófago, que lo que hacen es reabsorben hueso, desarman hueso. Entonces, vamos en un equilibrio constante entre el osteoblasto produciendo la matriz que se mineraliza y el osteoclasto desarmándola. De esa manera tenemos ese importante dinamismo del hueso. ¿De acuerdo? Estos osteoblastos, como lo que estoy marcando acá, derivan también de unas células que se llaman osteoprogenitoras, que, digamos, en las fases tempranas de la vida son mucho más importantes y son las que también se van a ubicar en el periósteo, que es este tejido conectivo que aparece alrededor. Bueno, entonces, corte histológico de hueso, cartílago y osificación endocondral.